de datos. La idea es romper con un poco ese enfoque que existe, ese esquema asociado únicamente a que los ingenieros de sistemas somos desarrolladores o que los ingenieros de sistemas somos ingenieros de redes. Yo creo que eso hace parte de la disciplina, ¿verdad? Ahorita vamos a explorar un poco acerca de cuáles son esas áreas de la ingeniería de sistemas en general. Pero la idea, y les comento aquí en general, es que ustedes se den cuenta en realidad el espectro tan amplio que tenemos los ingenieros de sistemas y las diferentes áreas de actuación, ¿okay? Con cuestiones prácticas, ¿no? Tácitas. Esto se los comento porque cuando uno frecuenta con otros ingenieros o frecuenta con otras disciplinas, el ingeniero de sistemas se tiende a ver como el ingeniero que desarrolla la página web o el ingeniero que se encarga de analizar los datos en Excel, etcétera, etcétera. Siendo un poco esa vista miope desde el punto de vista tecnológico, sabemos pues todas las herramientas con las que nosotros contamos hoy en día y todo el potencial que tenemos a través de estas herramientas computacionales. Entonces, les comento, ¿no? El día de hoy, entonces, la idea es mostrar la ingeniería de sistemas a través de la analítica de datos. ¿Okay? A través de la analítica de datos, que es un poco diferente a lo que es la ciencia de datos. ¿Okay? Puede haber similitudes, podemos pensar en ciencia de datos como ciencia analítica, como estrategias o métodos, pero todavía aún desde el punto de vista de ingeniería de sistemas hay diferencias muy grandes y se las voy a mostrar, ¿no? Disciplinarmente hablando. Entonces, mi nombre es Elías Niño, yo soy el director del Laboratorio de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación de la Universidad del Norte, pero también soy el director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. ¿Listo? Ya tengo esos dos. Un poco el laboratorio básicamente reúne estudiantes de la Universidad del Norte, tengo también a veces pasantes, hemos tenido pasantes de otras universidades, manejamos muchas relaciones internacionales con personas del área, ¿no? A nivel disciplinar, llevamos a cabo investigación en conjunto, trabajos de desarrollo, proyectos de investigación. En este momento, por ejemplo, nos encontramos trabajando en lo que es la parte de la estimación de la calidad del aire acá en la ciudad de Barranquilla, en convenio con otras universidades, como la Universidad FIT en Medellín y la Universidad Nacional. Okay, entonces, digamos que la idea siempre es proveer a través de la disciplina asociada a las matemáticas aplicadas, a la estadística aplicada, a la analítica en general, soluciones a problemáticas reales, ¿listo? Soluciones a problemáticas reales. Ese siempre es el core, ¿no? Cuento, por ejemplo, con Randy, un estudiante de maestría en Ciencias de la Computación, Juan Rodríguez, estudiante de maestría en Ciencias de la Computación también, Andrés Movilla, estudiante de maestría en Ciencias de la Computación, Omar, que se encuentra en su primer semestre de maestría, Felipe, que se encuentra en su último semestre, y Alfonso Mancilla, que fue estudiante de doctorado, ¿ok? Ellos son mis estudiantes de acá de la Universidad del Norte, ¿okay? No están todos allí, los formados no están, solamente los que están actualmente en proceso de estudio. Comencemos con nuestra área, ¿no? Las ciencias computacionales, ahí es donde comienza todo. Las ciencias computacionales. Es importante entender que estos conceptos, antes de andar un poco en lo que es la charla, voy a tratar de ser muy breve en esta parte, siendo conciso. Las ciencias computacionales es la intersección de, en general, tres áreas. La primera son las ciencias de la computación, la segunda es la ciencia en general y la tercera es la matemática aplicada. ¿Ustedes dirán por qué? Bueno, la ciencia es la que se encarga de estudiar la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas, por ejemplo, ustedes, si alguna vez han leído en los textos o los cursos de física, saben que la realidad se puede representar mediante ecuaciones, ¿no? Normalmente tenemos las matemáticas, el cálculo, siempre insisto en que es el lenguaje natural que empleamos los ingenieros para comunicarnos y consecuentemente las ecuaciones que normalmente nosotros manejamos en cursos como física, como la física mecánica, electricidad, calor, ondas, o en los cursos de cálculo están expresadas mediante matemática, ¿cierto? Matemática. Entonces estas ecuaciones lo que en realidad nos brindan a nosotros es la traducción, si lo quieren ver desde ese punto de vista, de un fenómeno de la realidad a un papel. Ok, entonces yo tengo la realidad, tengo ese fenómeno de la realidad y yo mediante ecuaciones represento la dinámica real. ¿Listo? Entonces ya la ciencia se encarga de eso. ¿Cuál es el tipo de ecuación? Miércoles, si estamos hablando de procesos asociados a física mecánica, tenemos las leyes newtonianas, ¿no? Tengo, por ejemplo, la primera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a cero, la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, o ley de la dinámica, como la conocen algunos, y tenemos la de acción-reacción. Cada una de ellas tiene sus ecuaciones que básicamente nos garantizan a nosotros un entendimiento de lo que pasa en la realidad y poder saber qué va a pasar en la realidad. Ya teniendo esas ecuaciones definidas,
o por ejemplo, si tengo ecuaciones que imitan el comportamiento de la atmósfera, donde muestra cuando llueve, o permite, por ejemplo, estimar cuando llueve, o tengo ecuaciones que imitan el comportamiento de mercados, o el comportamiento o dinámicas de mercados, de cuándo va a subir el barril del petróleo, cuándo va a bajar, etcétera, etcétera. Son ecuaciones que la estudia la ciencia. Entonces, la rama de la ciencia específica es la que se va a encargar a nosotros de proveernos ecuaciones que representan la dinámica real de sistemas. Luego tengo la matemática aplicada, que es básicamente la que me provee a mí, es el área de la matemática que me provee a mí de métodos numéricos para la solución de esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros desde el punto de vista disciplinar, desde la ciencia, escribimos las ecuaciones, no estamos pensando si la ecuación diferencial ordinaria resultante tiene una solución analítica. No estoy pensando si la ecuación diferencial que expresa la dinámica del sistema tiene una solución exacta o analítica. No me interesa. No me interesa. En realidad me interesa poder capturar en una hoja eso. Ni siquiera voy a pensar como ingeniero si tiene solución o no, desde el punto de vista analítico, pero tengo métodos numéricos que aproximan una solución al problema. Por supuesto, es atractivo demostrar que existe solución, unicidad, etcétera, etcétera, que el método converge. Está bien, no niego esa parte que es importante, es muy importante, pero quiero decirle que la matemática aplicada nos dice, mira, aquí tienes estos métodos numéricos que te permiten a ti en el tiempo ver el comportamiento de las variables que tú estás estudiando. Y luego tengo la parte de ciencias de la computación, que se imaginen que es la que nos provee todas las herramientas tecnológicas para poder implementar esos métodos definidos dentro de las matemáticas aplicadas. Sin todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy, muchas de las cosas que son simuladas, empezando desde la atmósfera, empezando desde la estimación del tiempo, etcétera, etcétera, serían infactibles. ¿Okay? Entonces tengo ciencias de la computación, la parte disciplinar de la ciencia y tengo las matemáticas aplicadas. Entonces, en ciencias computacionales, básicamente, ¿qué hacemos? Representación de la realidad. Siempre representamos la realidad. Lo que buscamos es comprender la dinámica de procesos mediante la simulación. Por supuesto, simplificamos la realidad. En la máquina yo puedo representar la aceleración de la gravedad, pues, en sí, como 9.8, la represento como 9.8 metros por segundo al cuadrado, sencillamente porque la naturaleza discreta de la máquina, ustedes saben que no me permite representar las cosas de manera exacta. Pero más allá de eso, la razón por la que uno simplifica la realidad es porque aún teniendo máquinas que fuesen capaces, imaginemos una máquina hipotética en la que puedo tener infinitos decimales o que tengo infinita memoria, aún en ese caso, chicos, lo que me ocurriría sería que no tengo esa comprensión de la dinámica real del sistema completo. O sea, es decir, no solamente se trata de tener algo donde pueda representar las cosas, sino poder entender lo que está pasando. Es muy difícil tener en detalle de toda la dinámica de las cosas que nos rodean, y eso incurre en errores de modelamiento. Ciencia de datos, miércoles, ciencia de datos cambia la historia. En ciencia de datos hay tres cosas fundamentales: la parte de ingeniería, la parte de machine learning y la parte de experticia. El corazón de ciencia de datos es machine learning, no es inteligencia artificial, no es deep learning, es machine learning. Eso es la definición de ciencia de datos. En ciencia de datos entonces tiene el componente de ingeniería, o el área de ingeniería, machine learning y experticia. Y para ser un poco exactos en esto, aquí no entra la simulación. En Machine Learning, lo que yo tengo es un conjunto de datos en donde normalmente ese conjunto de datos yo trato de entender la dinámica del sistema que modela el conjunto, o que genera el conjunto de datos, sean datos de sensores, sean datos de encuestas, sean datos de donde sea, independiente del origen de datos. La idea de Machine Learning es encontrar un modelo que imite el comportamiento de la dinámica de esos datos. Eso es lo que yo simplemente hago en Machine Learning. Digo, bueno, ¿sabes qué? Lo que me interesa a mí es, si tengo velocidad del viento en el tiempo, me interesa construir un modelo que me permita a mí pronosticar la velocidad del viento. Si tengo unas encuestas, me interesa a mí ver, por ejemplo, porque a ciertas personas les interesa más un producto que otro. Si tengo dinámica de mercados, me interesaría, por ejemplo, predecir cuál es el número de toneladas bueno, toneladas tampoco, ¿no? O el número de insumos que necesito para poder fabricar productos. Entonces, Machine Learning es un subconjunto, si lo quieren ver así. Es un subconjunto, está contenida dentro de inteligencia artificial. Tengan eso claro. El Machine Learning está dentro de inteligencia artificial, y en Machine Learning lo que encontramos son métodos, ¿verdad?, que aprenden de los datos a través de modelos, y luego esos métodos utilizan los modelos para predecir. Ok. Ahora, tengo la experticia porque, por supuesto, requiero poder comprender un poco la dinámica del sistema de la cual provienen los datos, porque Machine Learning provee métodos que aprenden de los datos, pero son métodos meramente, entre comillas, estadísticos. No son estadísticos. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? Miércoles, porque resulta que lo que ustedes consideran, o que el modelo considera es óptimo,
no necesariamente factible en la realidad. Y un ejemplo claro y sencillo, si ustedes tienen presiones, si están manejando presiones en sensores, ustedes pueden tener un conjunto de datos y ajustar un modelo que se ajuste al comportamiento de esos datos. Pero cuando ustedes hacen la estimación, como es un método meramente estadístico, alguno de los parámetros puede indicar que existen presiones negativas. Entonces, la respuesta es no es factible eso y habrá que hacer algún tipo de ajuste en el modelo. Esto se lo digo porque por algo muy sencillo. Aun cuando en Machine Learning ustedes van a ver cosas como que hay modelos que se ajustan muy bien a los datos, muchas veces, como son modelos meramente numéricos, no respetan muchas de las restricciones físicas o restricciones de la realidad de la cual provienen los datos. Entonces se necesita experticia por parte de la persona que maneja estos métodos. Ingeniería, bueno, entonces ingeniería, cuando ustedes quieren ajustar los parámetros de los datos, entra y dice, hey, mira, yo tengo esta granja de servidores, yo tengo estos servidores, entrena tu red neuronal o entrena tu modelo en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, repito, ciencia de los datos, 3 componentes: ingeniería, machine learning, experticia. En machine learning tenemos entonces modelos que aprenden de los datos para posteriormente estimar utilizando los modelos. Son un conjunto de algoritmos. Experticia, necesita una persona que conozca la dinámica de los datos para que pueda hacer conclusiones, sobre todo asertivas en lo que respecta a lo que el modelo me está diciendo. E ingeniería es básicamente la que incorpora, chicos, todo el componente tecnológico. ¿Listo? Todo el componente tecnológico. De ciencia de datos, comprensión de la realidad mediante el uso de datos. Construimos modelos en el contexto de Machine Learning. Podemos hacer pronóstico, predicción, entendiendo pronóstico por algo temporal y predicción por algo estacionario. Es decir, yo puedo predecir si una persona está enferma o no. Yo pronostico si va a llover o no. Aunque son términos intercambiables, lo pueden encontrarse en muchos artículos. Pero sufren de miopía. Nadie puede vender lo siguiente, y lo hacen. Construyen un modelo y el modelo tiene 90% de efectividad. El modelo tiene 90% de efectividad. La respuesta que yo siempre doy cuando alguien me viene con eso es, oye, un momento. El modelo tiene 90% de efectividad con los datos que tú trabajaste, ¿cierto? Y aún si tú divides el conjunto de datos con el que entrenas el modelo y pruebas con un conjunto de datos diferentes, tuviste 90% allí. La única manera en la que yo puedo creer que un modelo sea 90% asertivo, para ser honesto con ustedes, es que existan infinitos, es que trates el modelo con un conjunto infinito de datos. Por algo muy sencillo. Los modelos son tan buenos como los datos, así de simple. Los métodos de Machine Learning y en general la mayoría, los métodos de ciencia de datos sufren de miopía, a menos que, y ahí es donde básicamente mejoran de alguna forma su pronóstico, predicción, etcétera, tengas infinitos datos o tienes muchísimos datos. De hecho, alguien me dice, no, es que tengo 10 millones de datos. Y yo, bueno, excelente. Básicamente significa que si tuviese infinitos datos, tu método sería bueno, ¿cierto? Pero consecuentemente al final lo que le diría es, bueno, pero si tengo infinitos datos, simplemente selecciono el que más se parezca al que tú me estás proveyendo, o sea, lo tendría dentro del conjunto. Entonces, el tema de ciencia de datos, hay algo importante y es la miopía, hay que ser muy cuidadosos con eso. Hay estrategias que nos permiten de alguna forma movernos en espacios diferentes al cual o del cual provienen los datos, pero esto no significa que los pronósticos sean más asertivos. Okay, hay un problema de miopía muy fuerte. Entonces, en ciencia de datos hay un reto muy interesante y es tratar de extraer la mayor cantidad de información que se encuentra de manera implícita en el conjunto de datos con el que ustedes están trabajando. Eso es fundamental en el contexto de ciencia de datos. Ya en Python contamos con una cantidad impresionante de herramientas que nos proveen a nosotros este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, tenemos el scikit-learn, que es básicamente de alguna forma por excelencia el conjunto o el paquete que provee, dependiendo de la naturaleza de los datos y de la naturaleza de las variables de los datos, seguir una ruta y hacernos recomendaciones en lo que respecta a cuál sería la mejor ruta a seguir. ¿Okay? Entonces tenemos métodos de clasificación, métodos de regresión, métodos de reducción de dimensionalidad y tenemos métodos de clustering, dependiendo de si el tipo de análisis que estamos haciendo es supervisado o no supervisado. Ingeniería de sistema, entonces tengo ciencias computacionales, tengo ciencia de datos y estamos nosotros. Ingeniería de sistema, perdón, primero. Es básicamente una rama interdisciplinaria. Estudia y comprende la realidad, entonces implementa u optimiza sistemas complejos. Y es básicamente la aplicación de la teoría de sistemas a la ingeniería. ¿Qué significa esto o todo esto que está en general? Hombre, los ingenieros de sistemas, nosotros tenemos una capacidad bien interesante que ustedes la han vivido en diferentes cursos en general, los ingenieros de sistemas, y es que abstraemos la realidad. Entonces nosotros abstraemos la realidad para no intervenir directamente el sistema, sino que cuando abstraemos la realidad y creamos modelos, hacemos las simulaciones y con base en los resultados o el análisis de los resultados, damos recomendaciones a lo que debe hacerse en la realidad.
Ustedes han hecho, por ejemplo, abstracciones también cuando quieren modelar empresas, cuando quieren modelar situaciones mediante diferentes tipos de modelos, sean modelos físicos, sean modelos de UML, sean modelos de etcétera, etcétera. Es algo muy interesante que tiene el ingeniero de sistema y eso es lo que ustedes deben tener en el core. Nosotros tenemos una capacidad interesantísima, repito, y es abstraer la realidad para en esa abstracción darle solución o recomendaciones o entender qué está pasando en la realidad. ¿Listo? Ingeniería de sistema y computación, nosotros entonces somos una rama de la ingeniería. Realidad, tenemos procesos, dinámica, observaciones, requerimientos. Nosotros observamos la realidad. Con esto construimos modelos, sean modelos relacionales, sean modelos UML, sean modelos físicos, sean modelos de dinámica de sistema, etcétera, etcétera. Y básicamente, al final, cuando tenemos ese modelo listo, queremos optimizar, representar, comprender, mejorar, simular, validar la realidad. Eso es básicamente un proceso de la realidad. Y por supuesto, hacemos uso de herramientas tecnológicas tales como software, hardware, etcétera, etcétera. ¿Listo? Áreas de la ingeniería de sistema y computación, tenemos varias áreas. Tenemos ciencia de la computación teórica, sistema de cómputo, aplicaciones computacionales, ingeniería de software y asimilación o analítica de datos, que es básicamente el área que vamos a atacar el día de hoy. Voy a dar algunos ejemplos inmediatamente en el contexto de aplicaciones basadas en la analítica. Listo. Tenemos estimación de accidentes en Barranquilla, estimación de la calidad del aire, estimación de crímenes, estimación de variables meteorológicas y bueno, tenemos muchísimas otras que al final les comento un poco. Accidente de tránsito en Barranquilla. ¿Cómo hacemos esto? Voy a mostrarles inicialmente un proceso acá en el contexto de accidentes de tránsito. Aquí voy a desglosar un poco cuáles son los métodos con que he trabajado o que hemos trabajado para hacer modelos y en los próximos ejemplos ya evito hablar del tema de manera precisa, simplemente para que ustedes se lleven de la charla del día de hoy una idea completa de lo que es analítica de datos desde la perspectiva de ingeniería de sistemas y mostrarles cuáles son los beneficios que tenemos como ingeniero de sistema en comparación a un científico de datos. ¿Por qué nos interesó esta investigación? Bueno, simplemente por muertes en accidentes de tráfico suben un 28%, imagínense eso. O sea, estamos hablando de finales del 2018. Y en Barranquilla es donde menos prestan atención, por ejemplo, a la seguridad de vehículos. Estas son cabeceras de noticias que encontramos en diferentes periódicos a nivel regional y nacional. ¿Cómo implementamos esto? Primero, hacemos uso de Google Colab, que es básicamente la herramienta que facilita, bueno, que algunos de ustedes conocen, de los que he sido profesor, en diferentes contextos. Digamos que optimización es un poco diferente el contexto a lo que voy a mostrarles ahora. Y de pronto a lo que les he dictado minería de datos, cuando le he dictado saben a qué me refiero en esta parte. Es básicamente utilizar o apoyarnos en un servicio en la nube de Google que nos facilita a nosotros la interoperabilidad e interconexión de diferentes arquitecturas y servicios para poder tomar o hacer análisis o obtener insights de la información con la que estamos manejando. Datos Abiertos, por su parte, es una iniciativa del gobierno nacional. Es un repositorio en el cual se alberga información de diferentes fuentes, diferentes naturalezas, diferentes dinámicas de sistemas. Y bueno, está disponible para ser analizada por todos ustedes. Es interesante de vez en cuando entrar en este servidor, ver qué tenemos y ver qué podemos hacer con la información que tenemos. En pocas palabras, darle ese valor agregado a la información. Básicamente, por ejemplo, aquí lo que están viendo es un data frame. En ese data frame tengo varias columnas, iniciando con la fecha de accidente, año de accidente, hasta cantidad de accidentes. Y ustedes pueden ver varias cosas que como ingeniero de sistema ya saben, ya conocen. Y es importante aquí donde comienza la cuestión. Esto básicamente es una tabla, si lo quieren ver así, desde el punto de vista de bases de datos, no está normalizada. Y ustedes saben por la importancia de la normalización, sobre todo para minimizar la redundancia de información. Aquí, por ejemplo, vemos que fecha accidente y hora accidente están separadas. Vemos que la hora no se encuentra en ningún formato estándar. Tengo año accidente, mes accidente, día accidente, donde, bueno, perfectamente podría sacar esta información de fecha accidente. No está normalizado el sitio exacto accidente. Por ejemplo, tengo vía 40, calle 14, CL 74 para referirme a calle. Tengo CRA para referirme a carrera, pero también tengo CR. Y bueno, hay una cantidad de cosas ahí interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Existe un proceso de depuración, un proceso en el cual nosotros molemos los datos, no necesariamente para extraer información, sino para tratar de estandarizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace en un caso como este? Hay que manipular los campos de fecha,
estandarización de direcciones, lo más que se pueda, y tenemos manipulación de campos nulos. En una iteración, porque esto pueden ser varias iteraciones de esto, podemos obtener algo así. Entonces ya tengo, ok, en fecha, tengo la fecha y tengo la hora en un formato comúnmente militar, 24 horas, tengo la gravedad del accidente, clase de accidente, y como pueden ver en sitio, ya por lo menos hay cierta estandarización, ya todo es calle o todo es carrera, y ya van a ver la importancia de hacer esto de esta manera y por qué es tan importante la estandarización de la información. Luego los campos NaN, pues simplemente son reemplazados por 0, NaN es not a number. Tengo información adicional, es decir, yo cuento con una información, pero puedo insertar 2 nuevas columnas como jornada o FDS, que significa fin de semana. Observen que ya le he dado valor agregado a la información. Las columnas jornada y FDS no estaban en la tabla original, pero gracias a la estandarización del campo fecha, tengo la opción en este momento de poder, ¿qué?, insertar 2 nuevas columnas en donde tengo el tipo de jornada o la jornada, valga la redundancia, y tengo si es fin de semana o no. Esto puede servir para muchísimas cosas y por supuesto ustedes podrán crear columnas basándose en la necesidad de los clientes, de sus clientes, que son al final los que les indican qué es lo que requieren o qué se necesita para la empresa o para sea cual sea la dirección o secretaría de tránsito o donde sea que ustedes estén, en este caso, dando un tipo de consultoría, por ejemplo. Observamos algo sencillo. Lo primero que hacemos son estadísticas básicas, estadísticas descriptivas, muy sencillas, en donde vemos, por ejemplo, que la cantidad de accidentes, esta fuente de información tiene accidentes desde 2015 hasta el 2020. Por supuesto, en la parte de atrás ustedes observan que la curva baja, pero baja por un efecto pandemia. No significa que en realidad, la información o que el número de accidentes haya decrementado en el 2020 por algún tipo de estrategia gubernamental. Bueno, a ver, si decimos que las diferentes acciones que se tomaron durante la pandemia obedecen a estrategias gubernamentales, podríamos decir que sí, que entonces se minimizó el número de accidentes, pero sabemos que fue resultado pues de la cuarentena sobre todo, ¿verdad? No porque efectivamente se haya atacado el problema de los accidentes de tránsito, sino por algo que fue a nivel mundial. Y luego observamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cantidad de accidentes tengo gráficos de caja. Es muy importante que ustedes como ingenieros de sistemas tengan una amplia comprensión de qué significan esos gráficos de caja, qué denotan los brazos, qué denota la mediana, qué son los rangos intercuartiles. Saber, por ejemplo, que dentro de la caja o la caja representa el 50% de los datos, que la parte inferior de la caja es el cuartil 25º, que la parte superior denota el cuartil 75, y así, cosas así, ¿no? Que los valores atípicos se encuentran por fuera de los brazos de la caja o de los bigotes, como algunas personas le dicen. Está bien también. Pero es importante que ustedes sepan eso porque gracias a eso ustedes pueden llevar a cabo análisis interesantes, ¿no? Y para hacer ese tipo de análisis ustedes tienen que tener claridad en esos conocimientos, en esa manera de interpretar los datos, porque recuerden que normalmente uno hace estos gráficos para tomar decisiones a nivel estratégico. Si no se tienen claro cuáles son el componente teórico, estadístico que gobiernan a cada uno de estos gráficos, puede dar un problema al momento de interpretar de manera correcta los datos. ¿Qué podemos ver allí? Bueno, veo que la cantidad de accidentes en la tarde es mayor que las horas pico. Si ven, pico mañana, pico tarde, no se compara a la tarde. Se discrimina tarde y mañana, no horas pico. Pero observamos que fuera de las horas pico, es decir, noche, madrugada, también ocurren accidentes. Casi equiparable la cantidad de accidentes que ocurren, por ejemplo, en la mañana. Y vemos en la tarde se ve con vehemencia que es la que marca una tendencia fuerte en cantidad de accidentes. Que yo perfectamente podría decir, bueno, debemos de alguna forma monitorear los lugares donde más accidentes ocurren. Luego, gracias a la estandarización de la información, podemos hacer ese conteo y ahí aparecen cuáles son, por ejemplo, los lugares en Barranquilla en donde más accidentes ocurren por conteo. ¿Okay? Por conteo y por proximidad. No significa que siempre en la calle 110 con carrera 9G hay un accidente. No, se hace referencia a ese sitio, pero puede ser alrededor de ese sitio 500 metros. Listo, por ejemplo. Pero observen, calle 110 con carrera 9G, calle 110 con carrera 46. Esa es básicamente la circunvalar con 46. ¿No? La circunvalar con 46, ustedes saben la cantidad de accidentes que ocurren allí por las orejas y bueno, en diferentes horas del día la congestión ahí es bastante grande. Repite la calle 110.
la calle 30 con carrera 20, la calle 30 con carrera 21, la calle 30 con carrera 27, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esto está bien, pero normalmente nosotros no representamos la información de esta manera. Hacemos uso, como les comenté, de herramientas tecnológicas para poder representar la información. En este momento nos apoyamos entonces nuevamente en la iniciativa de datos abiertos, extraemos la información, hacemos la depuración, pero utilizamos OpenStreetMap para poder desplegar el análisis de la información. Desplegamos el análisis de la información sobre OpenStreetMap y tenemos la capacidad de obtener, por ejemplo, longitud, latitud y geometrías de diferentes direcciones. Es un servicio completamente gratuito y bueno, existen muchísimas otras cosas que ustedes pueden hacer con OpenStreetMap. No tienen ni idea de todo el potencial que tiene esta herramienta gratuita. Y que por supuesto pueden acceder a él mediante librerías de Python, como Nominating. Ahí, por ejemplo, a la derecha tienen ya el mapa de Barranquilla utilizando Tails para quitar pues las zonas verdes y todo esto y centrarnos solamente en las carreras, calles. Ustedes pueden apreciar cómo, por ejemplo, la calle 110 o alrededor de la calle 110 ocurren muchos accidentes. En esta parte que está aquí pueden apreciar, por ejemplo, estas son las orejas de la 46. Pueden apreciar que tenemos muchos accidentes en esta parte de aquí, por ejemplo. En esta parte de aquí. Tenemos también interesante, aparece la calle 84 con carrera 53, calle 84 por acá también. Tengo la 17, tengo esta glorieta de aquí de la vía 40 con circunvalar ahí. También es interesante la dinámica de accidentes que ocurren. Veo la vía 40, sobre todo en la parte de la zona industrial que se encuentra en esta parte de acá. Entonces, digamos que los datos nos dicen cosas. Los círculos azules denotan lugares en los cuales ocurren menos de 25 accidentes y creo que los otros denotan partes donde ocurren más de 25 accidentes. Nosotros no mostramos esto. La parte izquierda es para nosotros. Nosotros a las altas directivas y a la comunidad en general le mostramos el gráfico de la derecha. ¿Cómo hicimos esto? Mediante un proceso de analítica, extracción de datos, manipulación de datos, estandarización de datos, análisis de datos y posteriormente mostramos el dibujo que más conveniente sea de acuerdo a la naturaleza de los datos con los que estamos trabajando. Como estos son accidentes de tránsito, la naturaleza ¿cuál es? Mostrarlos sobre un mapa. También tenemos la posibilidad de poder mostrar las rutas en las cuales existen mayor cantidad de incidencia. Y a propósito, ustedes pueden aprovechar, pueden apreciar en esta parte de aquí, esta oreja, la cantidad de accidentes que ocurren aquí, ¿no? Pueden apreciar esta parte que está acá, una salida, acá también tengo otra salida, nuevamente, y estas son vías, ¿no? Está la calle 84, por ejemplo, la 17, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que les comenté en Tails es porque ustedes pueden mostrar el mapa como se muestra en esta parte de acá, o simplemente, pues, dependiendo del tipo de análisis que quieran hacer, pueden mostrar de la derecha. Vamos entonces a hablar un poco ahora acerca de los problemas de clasificación, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo sencillo y lo voy colocando en el contexto del dataset que les acabo de mostrar. Los problemas de clasificación, pues básicamente lo que ustedes hacen es clasificar. Entonces yo tengo identificadas las etiquetas, hacen parte de los problemas de aprendizaje supervisado. En los problemas de aprendizaje supervisado, yo tengo claro cuáles son las etiquetas de cada uno de los datos con los que estoy trabajando y por la cual me interesa a mí de alguna forma clasificar, ¿no? En aprendizaje no supervisado, no tengo etiquetas y me toca colocarle etiquetas. Y luego puedo entonces aplicar estrategias de análisis supervisado. El problema de clasificación, por ejemplo, tengo ese conjunto de puntos, azules y rojos. Tengo esos datos. Entonces, la idea es poder clasificar un punto como azul o rojo, así de sencillo. La idea entonces es, por ejemplo, construir modelos que me permitan a mí estimar la gravedad del accidente. ¿Qué tengo como entrada? El día, el mes, la hora y el sitio. Día, mes, hora y sitio. Poder tener la posibilidad de comprender un poco qué tan probable es que ocurra un accidente. No tanto desde el punto de vista como va a ocurrir un accidente ya, no, sino establecer niveles de riesgo asociados a esa zona, desde el punto de vista probabilístico, entre 0 y 1. Por supuesto, en esto ocurre binarización, es decir, puede que ocurra, puede que no ocurra en un sitio. ¿Ok? Lo interesante es que los modelos nos permitan a nosotros, a partir de la binarización, poder estimar la probabilidad de que sea 1, de que sea 0, de que sea sí o de que sea no. El primer modelo que ustedes conocen es el modelo de regresión lineal, que básicamente regulariza la desproporción de muestras. Es muy interesante esto, Rich. Y además tenemos fórmulas cerradas para el cálculo de los parámetros del modelo. Ahí les muestro el modelo. De hecho, se lo muestro como lo muestra Python. Esos modelos de regresión lineal son supremamente interesantes. Son interesantes porque
Cuando se cumplen los supuestos, ustedes por supuesto de alguna forma, si han estado expuestos a esta teoría, los conocen. Si no, no hay problema, no es necesario para esta charla. Pero si se cumplen los supuestos, es muy fácil interpretar lo que está pasando con respecto a las salidas y las entradas, la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, aquí está qué tan bueno es un modelo de regresión lineal con el conjunto de datos que tenemos. Es decir, dado el día, mes, hora y sitio, poder estimar si existe un accidente o no y cuál es el tipo de accidente. Entonces vemos, por ejemplo, una curva de ROC. Una curva de ROC es la manera formal como nosotros expresamos qué tan bueno, qué tan malo es un modelo. No me gusta tanto el 80%, 90%. A ver, hay en el área bajo la curva de ROC y les dirá a ustedes qué tan bueno es el modelo. Está bien, en términos porcentuales, pero me gusta esto. Les explico esto por primera vez y nos casamos con esto hasta el final de la charla. Las curvas de ROC, pues básicamente lo que me brindan a mí es información de qué tan bueno, qué tan malo es un modelo. Esta línea punteada roja es qué ocurre cuando yo solamente adivino. El eje X denota los falsos positivos o la tasa de falsos positivos y el eje Y denota la tasa de verdaderos positivos. Miércoles, falso positivo. ¿Qué es falso positivo? Decir que había un accidente cuando no lo había o decir que no había un accidente cuando lo había. Listo, ténganlo ahí claro. Falso positivo, dijiste sí cuando era no o dijiste no cuando era sí. Verdadero positivo, dijiste sí cuando era sí, dijiste no cuando era no. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería, caramba, pegarme en toda esta línea en donde el falso positivo es 0 e irme a 1 siempre. Eso sería lo ideal, pero ya, eso no es probable en la vida real. ¿Qué es lo que uno puede hacer adivinando? Lo mejor que puede hacer adivinando es 50-50, la línea punteada en diagonal que tienen allí. Es decir, hey, si tú me comienzas a preguntar a mí, sí, dime sí o no. Yo digo sí, dime no, digo no, dime sí. Entonces comienzo a darme cuenta cuántas veces atino, pues la probabilidad que tengo es el 50%. Entonces, si tu modelo, si las curvas de ROC de tu modelo no están por encima de esa línea, miércoles, tu modelo no es bueno. Prefiero adivinar que utilizar tu modelo, porque estadísticamente me estás mostrando que en promedio la tendencia es que tu modelo es peor que la línea diagonal, es decir, que simplemente adivinar. En este caso, por ejemplo, el modelo de Rich para estimar heridos, para estimar muertos o para estimar accidentes con solo daños, es mucho mejor utilizarlo que simplemente adivinar. Modelos de regresión logística por excelencia son para target binarizados. Por excelencia, y no hay nada que discutir. Y permiten la regularización para compensar la falta de información en algunas clases. Pues si tienes más información de una clase que en otras, permite también este tipo de modelo de regresión logística, la regularización. Varios tipos, está Tikhonov, está Rich, está Hubert, pero bueno, son ya componentes teóricos bien interesantes. Entonces, ideal para targets binarizados. Binarizados es 1, 0, sí o no, etcétera, etcétera. Este es el modelo logístico. Entonces, básicamente lo que yo tengo es una función de mis variables, ¿ok? Una función de mis variables es esta función que está aquí. Si la función de mis variables, por ejemplo, se encuentra del lado derecho, digo que es 1. Si la función se encuentra al lado izquierdo, digo que es 0. Por eso digo target binarizados. Y en esta parte entre menos 5 y 5 que ustedes ven aquí, existe una transición de sí a no con cierta probabilidad. Entre más te encuentres a la derecha eres sí, o sea 1. Entre más te encuentres a la izquierda eres no, o sea 0. Y existe un rango, repito, de transición entre sí y no y debe ser tajante al momento de tomar la decisión. Existe entonces lo que se conoce con el nombre de fronteras de decisión. Esas fronteras de decisión, por ejemplo, en el modelo logístico son las que permiten, en el ejemplo que tengo, supongamos que tengo estos dos puntos, azules y rojos, y quiero clasificar los puntos negritos que ustedes ven acá, ¿cierto? Todos estos puntos sin clasificar, de color negro. La función de regresión logística me permite a mí trazar esa línea que divide los puntos azules de los puntos rojos. Todo lo que quede de esta parte o de la línea hacia arriba será azul, todo lo que quede de la línea hacia abajo será rojo. Diremos entonces que en RN, o sea, para muchas variables de entrada, porque los modelos tienen varias variables, edad, día, hora, solamente acá teníamos hora, sitio, teníamos varias también. Existe un hiperplano en RN y por lo tanto tengo un hipervolumen arriba o abajo y lo que quede por encima será una categoría y lo que quede por debajo será otra categoría. Entonces, por ejemplo, este es el trabajo que hace una regresión logística con este ejemplo sencillito. Ahora,
la regresión logística, así luce la función de decisión. Quiere decir que entre yo más me mueva hacia este lado, en 2 dimensiones, por ejemplo, es decir, aquí en 2 dimensiones, entre más me mueva hacia esta parte, voy a ser de color ¿qué? Azul. Mientras me mueva más acá, voy a ser de color ¿qué? Rojo. Y ustedes pueden apreciar menos 40 y menos 40 son los rangos. Entre más soy 40, soy azul. Entre más soy menos 40, soy rojo. Ustedes pueden normalizar eso y llegar a 1 y menos 1. Pero quiero que miren el comportamiento, la transición nuevamente. Esa es la función de decisión, o de esa manera un modelo de Machine Learning basado en regresión logística toma la decisión de colorear de un color u otro. ¿Listo? Y esta es la curva de ROC nuevamente para el caso de accidentes de Barranquilla. Muy bueno estimando cuando hay accidentes con muertes. Cuando hay accidentes con heridos o solo daños, sigue siendo mucho mejor que simplemente ¿qué? Adivinar. Me caso con ese modelo también. Máquinas de soporte vectorial, otro tipo de modelo en contexto de Machine Learning. Hey, sencillo. Si es muy difícil separar los datos en el espacio original, si está muy pegado, transfórmalos a otro espacio en donde efectivamente yo pueda ver cuáles son de una clase y cuáles son de otra. Listo. Eso es todo. Así de sencillo. No siquiera voy a leer eso. Máquina de soporte vectorial, transformar el espacio original en donde se encuentran los datos a otro espacio que nos permita a nosotros de alguna forma poderlos mirar mejor. Listo. Es algo muy sencillo. Imagínense que yo quiero separar mi mano derecha y mi mano izquierda. Ustedes la miran en este espacio en el que me encuentro ahora. Miércoles no puedo porque estoy en 3 dimensiones. Supongamos que estoy en 2 dimensiones. Pero si yo cambio el espacio y me muevo a una dimensión superior, entonces ya tengo mi mano derecha perfectamente identificada en mi mano izquierda. En 2 dimensiones lo vería así, en 3 dimensiones se ve así. Entonces, las máquinas de soporte vectorial siempre nos llevan a otro espacio, transformaciones incluso no lineales de los datos para poder separarlos, entre comillas, y poder nosotros poder tomar, valga la redundancia, mejores decisiones. Hay diferentes tipos de funciones en este contexto. En máquinas de soporte vectorial tenemos polinómicas, tenemos sigmoide y tenemos radial basis function. La función polinómica, pues eso que está ahí es un polinomio. Ustedes están viendo ahora en la parte izquierda azules y rojos, tengo los punticos coloreados, esta es la frontera de decisión y así luce la función de decisión. Es un polinomio. No recuerdo el grado que se setió para este ejemplo del polinomio, pero ahí está, es un polinomio. Si quedo acá, soy azul, si quedo en esta parte, soy rojo. Eso es todo. Función sigmoide es básicamente un poco más agresiva. No sé si las tengo acá, no recuerdo ahora si las coloqué en la diapositiva, pero la función sigmoide me permite a mí de alguna forma cambiar, nuevamente cambiar. Ustedes por eso ven esta región de aquí, entre más me acerco a menos 100, soy, en este caso, azul, a medida que me alejo de menos 100, soy rojo. Por supuesto, aquí existe sobreajuste, estoy viendo que hay muchos falsos positivos en este ejemplo, por ejemplo. ¿Listo? También tengo la función radial basis function, funciones radiales base. Ustedes pueden apreciar, entre más me acerco a este nodo, soy de color azul, mientras más me acerco a esta parte de acá, a esta parte del área, pues soy de color rojo. Esta es la función de decisión, que es la que me genera lo que ustedes ven como resultado al final. ¿Cómo seleccionar una función sobre otra? Validación cruzada. Validación cruzada sería una muy buena opción. En promedio, ver cuál es el performance aplicando la famosa estrategia de dejar elementos por fuera, entrenar el modelo y posteriormente utilizar los ejemplos, los elementos con los que no entrenaste para poder validar la calidad de tu modelo. Así sería una estrategia bastante ciencia de la computación, por ejemplo. Y ahí están las curvas de ROC para RBF. ¿Okay? Me parece que la regresión logística ofrece un mejor resultado, pero bueno, esto es lo que hay en el contexto de las curvas de ROC para RBF. Las redes neuronales, las redes neuronales por excelencia capturan relaciones complejas entre entradas y salidas. Normalmente nosotros conocemos cuál es la relación que hay entre la entrada y la salida en un modelo lineal o en un modelo de regresión logística. Pero en la práctica, cuando tú pasas una entrada a través de diferentes funciones o creas lo que se conoce composición de funciones, funciones dentro de funciones que se representan mediante redes neuronales, tú pierdes la relación, no logras entender la relación existente entre la entrada y la salida sencillamente porque en la mitad tienes una cantidad de funciones no lineales. Entonces pueden ser computacionalmente costosas y es la generalización de modelos de parámetros, modelos paramétricos funcionales. Es la generalización de redes neuronales, es la generalización de modelos paramétricos funcionales. Tengan eso siempre claro allí.
que es una manera bien elegante de representarlo. Por ejemplo, esto es unas redes neuronales perceptron. Esto es tomado de la página de Scikit-learn de Python. Entonces, tú lo que tienes son tus entradas, que son tus variables de entradas. Puedes tener un sesgo, es decir, te permite no solamente representar las salidas como una especie de combinación de las entradas, sino que dejas un espacio adicional por si no lograste capturar todo en la combinación de tus entradas, eso que quedó ahí adicional flotando absorba el error y tengas una mejor precisión. Entonces, listo, tú puedes tener en este caso una red perceptron multicapa, MLP, en donde tienes las entradas y cada una de estas neuronas que están aquí son perceptron, es decir, se activan o se desactivan. ¿Listo? Se activan o se desactivan. Y por supuesto, tú defines en cada uno de esos circulitos donde están las letras A, cuáles son esas funciones que activan o desactivan. ¿Cuál puede ser una función que activa o desactiva? Miércoles acabamos de ver, por ejemplo, la función logística. También puedo tener una función sigmoide. Puedo tener cualquier función que activa o desactiva. Entonces están las funciones de activación. Aquí tengo, por ejemplo, la función logística. Aquí tengo la función sigmoide. Aquí tengo la función máximo, es decir, máximo entre 0 y el valor. Y aquí tengo la función lineal. Son 4 funciones muy comunes, de muy común uso. Lo que están viendo en este momento, por ejemplo, es cuando se emplea la función, en este caso, no, aquí no está, tangente hiperbólico, es la que se empleó aquí. Que entre otras cosas se parece a esta. Listo, por si queda la duda. Tangente hiperbólico con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 neuronas en la capa oculta. Una sola capa y esa es la cantidad de neuronas. ¿Listo? Lo que aprecian uno en el análisis que se hace en el contexto de redes neuronales es ver qué tan rápido decae el error o en la función de pérdida. Hay una función que nos permite estimar cómo decae el error a medida que nosotros, en el proceso de optimización, a medida que nosotros aumentamos, por ejemplo, el número de neuronas. Por ejemplo, esto me dice a mí que con 90 neuronas el performance es mucho mejor en la función de costo. La función de costo no se calcula con los datos de entrenamiento, tengan eso claro, porque si yo viera esto con los datos de entrenamiento, puedo estar haciendo un sobreajuste. La idea de la función de pérdida o loss function es básicamente implementarlo o emplearlo en el contexto de datos con los que no se entrenó el modelo, es decir, datos de validación. Uno se fija mucho en esto porque la rápida convergencia puede indicar que el número de neuronas que estás empleando es el ideal para el caso con el que estás trabajando. ¿Alguna manera formal para calcular el número de neuronas? No, no lo hay. Listo. Curvas de ROC, accidentes de Barranquilla, pues básicamente ahí están las curvas de ROC cuando utilizamos redes neuronales y la función tangente hiperbólica con las funciones de activación. Ustedes pueden apreciar que este es el guess, nuevamente. El guess. Aquí tengo con heridos. Aquí tengo solo daño, aquí tengo con muerto. Me parece que es un resultado muy interesante. No recuerdo cuál es el número de neuronas. Sé que la función fue tangente hiperbólico, pero no recuerdo cuál fue el número de neuronas en este ejemplo. Árboles de decisión, miércoles, son fáciles de leer por no técnicos y el problema es el sobreajuste de los datos. Los árboles de decisión son interesantes, chicos, porque facilitan la toma de decisiones por la estructura binaria que manejan. Bueno, hay árboles de decisión que tienen más de un... que no son árboles binarios, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Me gustan mucho los árboles binarios, se utilizan mucho, se emplean mucho en estrategias empleadas en el contexto médico para tomar decisiones con respecto a características del paciente. Las variables son las características del paciente y las hojas denotan cuál sería la potencial situación o condición frente a la cual nos encontramos. Este es el árbol de decisión, la frontera de decisión en nuestro ejemplo, dummy ahí, pues básicamente es esa que está ahí. Todo lo que sea oscuro es azul, todo lo que sea claro es rojo. Así de fácil. Hay un árbol de decisión ahí para los accidentes de Barranquilla. No muy... A ver, el árbol tiene muchísimas ramas. Por supuesto, la librería nos permite, con base a las características, recorrerlo, pero quería mostrarles cuál era la estructura del árbol en memoria. Es eso que está ahí, es un árbol binario. Cada hoja denota si el accidente es con la gravedad del accidente, si es con solo daños, heridos o con muertes. Y esta viene siendo la curva de ROC para la parte de los accidentes de Barranquilla. Los K vecinos más cercanos, me gustan, no existen modelos, no existen parámetros, son modelos no paramétricos. Bueno, si cuentan el número de vecinos como un parámetro, daría sensación, profe, sí, pero no. En realidad lo que yo quiero decirles acá es que
al decir no existen parámetros, es que no existe una función que capture la dinámica del sistema. Pero sí existen hiperparámetros, el número de vecinos. ¿Listo? Los hiperparámetros son los parámetros a priori que ustedes establecen. Pero no existe un modelo con parámetros como si existían en los otros casos, menos en el árbol de decisión. Ahí está la curva de ROC para los K vecinos más cercanos. Nuevamente todos se encuentran por encima de esa linecita punteada roja. Es mejor utilizar los K vecinos más cercanos que no utilizar nada. El score más bajo absolutamente en todos los métodos fue 86%. Se empleó validación cruzada para determinarlo, para estimar la calidad del modelo. Entonces, ahí lo que están viendo, adicional a todos los métodos de aprendizaje supervisado que les acabo de mostrar, también existen métodos no supervisados y uno de ellos famosísimo son los kernels. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando para 4 direcciones o 4 sitios en los cuales ocurren accidentes, cuál es la función de probabilidad que representa el comportamiento de los accidentes. ¿Esto qué significa? En el eje X tengo la hora y en el eje Y denota la densidad. Esto se hace mediante algo que se conoce con el nombre de Kernel Density Estimation, o KDE, que nos permite a nosotros poder estimar cuál es la probabilidad, cuál es la función que mejor se ajusta al comportamiento de los datos. Entonces, chévere, miren, ahí yo puedo, gracias a esto, estimar probabilidades. Ya que tengo la hora del día y tengo una función de probabilidad, ustedes pueden integrar eso numéricamente, integración numérica, y calcular cuál sería, o estimar cuál sería la probabilidad, y ahí le dan un valor agregado impresionante a esta información. ¿Por qué o qué podemos hacer si integramos y estimamos probabilidades? Zonas de riesgo. Ahí tengo marcadas cuáles son todas las zonas de riesgo de Barranquilla, pero más interesante es los mapas de riesgo. Es decir, esos mapas de probabilidad me permiten a mí identificar zonas dependiendo de la hora del día en los cuales potencialmente se puede ocurrir un accidente. No, o sea, es un poco distinto establecer como el riesgo. Quiero que eso quede claro a decir va a haber o no un accidente. Ahí tiene un mapa de riesgo de probabilidad, por ejemplo. Comentario: los métodos de Machine Learning pueden ser eficientemente incorporados en el contexto de estimación de accidente de tránsito. Faltó tilde. Temas relacionados con regularización son necesarios en la construcción de modelos. Configuración de hiperparámetros sigue siendo un reto. Ubicación de cámaras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están las cámaras correctamente ubicadas? Señalización en zonas de alta incidencia, probabilidad de estimación con mayor especificidad, mes del año, día de la semana, etcétera. También se puede construir modelos a ese nivel. Y construcción de modelos locales para evitar ruido proveniente de otras partes. También se puede hacer. Miremos la última, la preguntita esa que está por allí. Ahí está, utilizando nuevamente el servidor de base de datos, extraemos la información de dónde están ubicadas las cámaras. Ahí tienen dónde están ubicadas las cámaras. Y ahí están las zonas de mayor incidencia de accidentes. Entonces, juzguen ustedes, listo. Otro ejemplo, ya para ir cerrando, entonces ahora ya, digamos, no entro tanto en detalle, está la parte de la calidad del aire. Calidad de la calidad del aire, o sea, la calidad definitivamente. ¿Qué es esto? A ver, tenemos sensores de calidad del aire aquí en la Universidad del Norte, justamente en la parte de las canchas, donde se encuentran las canchas de fútbol, ¿cierto? Ese sensor me da mediciones de PM2.5. Estos son los datos de un año para una hora del día, y ahí está el comportamiento. ¿Qué hago? Estimo la probabilidad utilizando Kernel Density Estimation, nuevamente aprendizaje en métodos no paramétricos. Entonces, obtengo lo que está a la derecha. ¿Qué puedo hacer cuando tengo integración? Por ejemplo, aquí tengo el PM2.5, los niveles de PM2.5 para la hora 10 del día. Ahí está la estimación de la función de probabilidad, y en la área puedo integrar cuál es la probabilidad que a las 10 de la mañana los niveles de PM2.5 se encuentren por debajo de 50. ¿Sí se dan cuenta? Hey, me está diciendo que es 0.77 el área sombreada. Esto es importante porque ya puedo entonces darle valor agregado a esto, utilizar todas las estimaciones que me da con la estimación de la calidad del aire y establecer niveles. ¿Qué tan probable es que se encuentren los niveles entre 0 y 50, 50 y 100, 100, 150 y mayor de 150? Ahí lo que está en la hora del día, como ustedes pueden apreciar. Esto es algo muy importante porque le están dando ustedes valor agregado a la información. En este momento me di cuenta, por ejemplo, que entre las 10 y las 3 de la tarde es pues, el intervalo temporal del día en los cuales existe mayor probabilidad de que la cantidad o que los niveles de PM2.5, partículas por millón 2.5, se encuentren entre 0 y 50. Sí, de pronto desconocen un poco acerca de los PM2.5, quiero que quede claro que estos son agentes contaminantes altamente nocivos para la salud humana y son uno de los principales causantes de cáncer de pulmón en Colombia. Entonces tengo 0, 50, 50, 100, 100, 150. Se imaginarán que los niveles entre 100, es más, ya 50 hacia arriba, miércoles, yo a veces soy un poco temeroso de eso. Entre más de 100 son altamente nocivos.
Y lo interesante es que la probabilidad de que nosotros tengamos esos niveles aquí en la Universidad del Norte es muy baja. Hey, no estoy diciendo que no pueda ocurrir, pero observen que se encuentra la probabilidad de ocurrencia muy cercana a cero. Entonces, todo esto estimamos kernel para cada hora, establecemos rango, integramos numéricamente, calculamos probabilidades. También permite, por ejemplo, correlacionar variables del ambiente con niveles de polución. Por ejemplo, veo que la velocidad del viento y la temperatura influyen fuertemente en los niveles de PM2.5 y también otro agente contaminante que es el PM10. Estimación de crímenes. También tenemos estudios sobre contornos de crímenes en Barranquilla con respecto a lo que es la parte de las características de la persona. Se genera el mapa de riesgo en Barranquilla. Por ejemplo, este es el mapa de riesgo para una persona en Barranquilla. Estas zonas de alto contorno denotan mayor probabilidad de que pueda ocurrir en esa área para esa persona un tipo de crimen. En este caso solo trabajamos con hurtos. Aquí está para una persona, por ejemplo, en una hora del día, acá está para otra, en otra hora del día, o no sé si fue la misma hora del día. Lo interesante es que todo esto se puede extender, chicos. Es decir, nosotros como ingenieros de sistemas no solamente tenemos esa habilidad de abstraer la realidad, de representar la realidad mediante modelos, sino que también tenemos todo el valor agregado del componente tecnológico. Y bueno, ya con el componente tecnológico, todo este conocimiento previo que ustedes adquieren durante su carrera, su formación, se pueden ir lejísimos. La predicción de variables meteorológicas, este sí es un reto bien interesante. Utilizamos datos de la NOAA o la agencia gubernamental, es básicamente National Oceanic, es la agencia nacional de atmósfera y océanos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la NOAA. Entonces, lo primero es representar. Siempre nosotros tenemos que abstraer la realidad. Representamos la realidad en la máquina y representando la realidad de la máquina puedo, por ejemplo, estimar la velocidad del viento utilizando métodos de Machine Learning. Lo que están viendo aquí es estimación de que tengo un conjunto de datos en la NOAA, interpolo ese conjunto de datos en el planeta Tierra que yo tengo en mi máquina y posteriormente construyo modelos que imitan el comportamiento de esa dinámica del sistema. Aquí está, por ejemplo, utilizando modelos de Machine Learning, la velocidad del viento. Pero algo adicional que tenemos los ingenieros de sistema, como les comenté, es que nosotros no únicamente estimamos utilizando métodos meramente Machine Learning, sino que también utilizamos modelos físicos. Okay, aquí está, por ejemplo, la componente V, no es la misma variable. Entonces yo puedo estimar utilizando métodos de Machine Learning o estimar utilizando dinámica de sistemas, modelos físicos. Yo no tengo que escribir el modelo físico, eso que quede claro. Hey, si tienes conocimiento de la dinámica de sistema, perfecto, está bien. Pero para eso tenemos a los físicos. Los físicos entonces describen toda la dinámica, nosotros implementamos los modelos y listo, eso es todo. Es interesante porque los modelos físicos encapsulan la dinámica del sistema. ¿Cuál es la diferencia que hay entre hacer Machine Learning o utilizar modelos físicos? Muy sencillo, chicos, miren. En Machine Learning más me vale tener un conjunto de datos que sea bien representativo de la realidad para poder tener pronósticos certeros. Tengan claro eso. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo un conjunto de datos en los cuales nunca ocurrió un huracán, jamás el modelo va a generar un huracán. Jamás disparará una alerta, por ejemplo. Un modelo físico, como encapsula la dinámica o el conocimiento que tenemos, la dinámica del sistema, él sí puede generar eventos físicos aun cuando él no está siendo alimentado por datos. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, yo tengo mi modelo físico, con el modelo físico lo que yo puedo hacer es simplemente simular miércoles y si las condiciones se dieron para que se generara el tornado, la tormenta, la lluvia, etcétera, se darán y pasará eso en el modelo. Acá, si el conjunto de datos no tiene escenario, jamás se espere que se genere ese escenario. No solamente en el contexto de estimación atmosférica, en todos los contextos. No, que el modelo de Machine Learning hace esto y hace lo otro. No, no es eso. No es el modelo de Machine Learning. Si tú no tienes suficientes datos, no hay modelo que valga para que tú puedas llevar a cabo una correcta estimación. No se trata, aquí no hay magia, no se trata del modelo de Machine Learning, se trata de los datos con los que cuentas. Entonces, una limitante que tienen los científicos de datos es esa, tremenda. Es decir, modelo de Machine Learning. ¿Qué limitantes tenemos los ingenieros de sistemas en el contexto de modelo físico? Miércoles, no representamos toda la dinámica del sistema. Pero entonces, tenemos modelos de Machine Learning que utilizan información de entrenamiento. Tenemos modelos físicos que carecen de dinámicas, pero que representan la realidad en la máquina. Y tenemos naturaleza discreta contra naturaleza continua. Yo aquí lo que veo es una oportunidad. Podemos mezclar métodos de Machine Learning con modelos físicos y ahí es donde nace asimilación de datos. Listo. Utilizando el teorema de Bayes. No el teorema de Bayes que de pronto ustedes conocen, donde hacían el arbolito y calculaban probabilidades. Que sí es Bayes, pero es más desde un punto de vista frecuentista,
yo aquí los invito a todos ustedes a representar la realidad mediante funciones de probabilidad. No probabilidades, no, funciones de probabilidad. Hay muchas formas de hacer eso. Por ejemplo, puedo implementar modelos físicos con observaciones de modelos de Machine Learning en el teorema de Bayes, los mezclo y puedo llevar a cabo estimación muy interesante. Voy a ser claro en esta parte, ya para ir cerrando. Un modelo físico encapsula dinámica del sistema, ¿cierto? Un modelo de Machine Learning encapsula información histórica del fenómeno. Es decir, el modelo físico estudia el fenómeno. ¿Y cómo lo estudia? Representando la dinámica mediante ecuaciones. Machine Learning dice, ¿sabes qué? Mejor dame los datos y yo entreno un modelo que imite el comportamiento de los datos. La cuestión es que los datos están limitados a un periodo de observación. ¿Qué sería interesante entonces? Tomar la información de la dinámica del sistema que tiene el modelo y la información histórica en el contexto histórico en el que hayan ocurrido las observaciones y, consecuentemente, poder llevar a cabo una mejor estimación. Listo. Entonces, súper chévere, chicos. Esto es lo que hacemos los ingenieros de sistemas que no hacen los científicos de datos. Los científicos de datos se quedan del lado derecho, observaciones, y de ahí vayamos a estimar. Ellos tienen intentos de regularización Tikhonov, que he escuchado, de Lazo, para tratar de representar la información a priori, que en realidad no encapsula información adicional de la dinámica del sistema, a menos que te bases en datos para tratar de imitar salidas de modelo, pero serían datos al final, sigue siendo un espacio cerrado, ¿no? Pues este es el valor agregado que tenemos nosotros los ingenieros de sistemas y computación. En la vida real tenemos observaciones, eso que están viendo ahí son estaciones en cruz roja se encuentran todas las estaciones en el mundo que nos ofrecen mediciones y en azul se encuentran las estaciones activas de las cuales nosotros podemos obtener información para inyectarse a los modelos y que mejoren las predicciones, por ejemplo, en este contexto. También aplicamos estrategias de descomposición de dominio, esto lo hacemos los ingenieros, esto es innato para nosotros, tenemos un planeta que representamos, es muy grande para representar a una máquina. ¿Qué hacemos? Dividimos el planeta en secciones y no olvidamos las condiciones de frontera. Esto lo hacemos con el objetivo de que las soluciones, cuando se vuelva todo a unir, sean continuas. No puede ser que la temperatura en este sitio esté aquí y de repente está acá abajo, ¿no? Debe haber una transición suave. Y bueno, implementamos diferentes estrategias para minimizar el error en el proceso de estimación. Hay algunos métodos que no voy a mencionar en este momento. Estas son estimaciones basadas en métodos o modelos numéricos combinándolos con información de la realidad o modelos de Machine Learning, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, los mapas de observaciones reales mediante interpolación. También podemos hacer ese proceso. Muy bien. Y bueno, también quería invitarlos para que conozcan un poco más acerca del laboratorio, el cual tenemos por lo general invitados también internacionales que nos dictan charlas. La próxima jueves hay una charla sobre asimilación de datos. Y por supuesto también tenemos participación activa en tendencias nacionales como transformación digital, todo lo que es la parte de analítica de datos, minería de datos, etcétera, etcétera. Tenemos este evento fue, de hecho, el año pasado, va a tener reincidencia este año nuevamente durante la Cátedra Europa, así que aprovecho la oportunidad para extenderle una invitación a todos en convenio con, bueno, en conjunto, perdón, con la Universidad FIT. Entonces, para cerrar, ¿no? Entonces, repito, ingeniería de sistema y computación, manejo dinámica de sistemas, manejo de matemática y estadística, tenemos conocimientos de física, representación, bueno, yo tengo doble conocimiento de física porque yo perdí física y electricidad. Representación de la realidad en la máquina, tenemos modelos estadísticos, Machine Learning contra Deep Learning, por ejemplo, o tenemos modelos de dinámica de sistemas. Hacemos uso de tecnología, esto es súper chévere. Y tecnologías, tenemos Machine Learning, aquí en la universidad, de hecho, manejamos AWS en el contexto de Machine Learning, como Amazon, por ejemplo, SageMaker, es uno de los que utilizamos. Modelos físicos, pues utilizamos el SPEEDY, modelo SPEEDY, que es básicamente un modelo de circulación atmosférica global, pero también utilizamos el Weather Research Forecast, que es el WRF, WRF, y utilizamos multiprocesamiento en la nube con AES, no ES2, como comúnmente ustedes lo conocen. Y en el 2022, chicos, pues nuevos cursos se abren en el contexto del pregrado de ingeniería de sistemas, sobre todo en las electivas profesionales. Tenemos Machine Learning, Deep Learning, Data Assimilation, Parallel Computing, más asociado a multiprocesamiento, Inverse Problems, y HPC, más asociado a computación sobre GPUs. Muchas gracias por su tiempo. No sé si de pronto tengan algún comentario o algo, alguna pregunta.
O si quedó claro. Sí. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden colocar por el chat o pueden activar el micrófono y preguntar. Básicamente, mientras más como datos o posibilidades tenga el modelo, sería mejor porque abarca más posibilidades de, ¿cierto? Que si no tuviera casi todas las posibilidades. Sí, yo pienso también, por ejemplo, es que al final, lo que pasa es que no quería pronto entrar en los detalles técnicos aquí en esta charla, pero quiero que piensen que cuando ustedes tienen un conjunto de datos, cada variable genera una dirección, ¿ok? Cuando tienes el conjunto de datos expande o genera un espacio. Si tienes infinitos datos, no existen baches entre los puntos de tu espacio. Entonces, en ese caso, podríamos pensar que cualquier punto puede ser representado en ese espacio y tu modelo es perfecto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tienes infinitos puntos. Como tienes un conjunto reducido de